buenas noches. Estamos aquí en Debatiendo Sin Filtro, en las plataformas de vocero.com. Estoy acompañado por el licenciado Hugo Rodríguez, panelista regular de este programa. Excusamos al profesor Jorge Colbert. Y hoy tenemos muchos temas interesantes que hay que discutir, particularmente la legislación que se ha estado considerando desde la semana pasada en la Cámara de Representantes, el proyecto de la Cámara 1003, que fue aprobado el pasado jueves en votación de 33-14 en la Cámara, con enmiendas dirigidas a proteger las pensiones de los recortes que la Junta de Supervisión Fiscal y la jueza federal Laura Taylor Swain quiere establecer, y que entonces pasó al Senado. Ayer no se aprobó en el Senado, porque luego de un caucus en el Senado entendían en el caucus del Partido Popular de que necesitaban más tiempo para estudiar la medida y pospusieron la consideración de la medida hasta hoy martes. Hoy a las 8 de la mañana, el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, convocó una vista pública. Parece que por aquello de poder decir que se había hecho vista. Y entonces hoy en la tarde se empezaba a considerar la medida en el Senado de Puerto Rico. Hugo, ¿qué nos tienes que decir sobre ese tema? Bueno, buenas noches a ti, Kenneth. Buenas noches a nuestro público. Gracias por acompañarnos una vez más en esta edición. Lo primero que quiero decir es que, como muy bien tú dices, ese proyecto viene de la Cámara de Representantes. Y yo voy a empezar por el título. El título que le pusieron en la Cámara, grandilocuente por demás y creo que hasta engañoso. Ley para terminar la quiebra de Puerto Rico, me parece que es que se llama. Y todo el mundo sabe que la quiebra de Puerto Rico no depende de esa ley y que esa ley no puede decretar el final de la quiebra de Puerto Rico. Bueno, pero al margen del literatura. Perdóname. Ya sacaron el premio Nobel de Literatura de este año. No, el premio de creatividad sin duda están en fuerte competencia por él. Pero yendo al contenido, yo creo que lo que ha dificultado aquí la aprobación no, porque en la Cámara se aprobó, pero lo que ha traído tanta roncha y lo que ha traído que se detenga en el Senado y lo que ha traído que hayan tantas manifestaciones, pienso yo que son aquellas disposiciones que para poder cumplir con el plan fiscal y el ajuste de la deuda tienen una connotación o un efecto sobre cierta porción de las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico. Y creo yo que eso es lo que está generando mayor resistencia. Yo no sé si tú recuerdas, Kenneth, que hace unos cuantos meses se aprobó en las cámaras de una manera, que no sé si fue unánime, pero si no fue unánime, fue casi unánime, una legislación con otro título igual de rimbombante, la Ley para el Retiro Digno. En donde los legisladores se comprometían a no tocar el retiro, a que se iba a garantizar unas prestaciones a los retirados. Y esta legislación actual un poco choca con aquella política pública que se declaraba en la ley anterior. Pienso que esa es la resistencia mayor, pienso que eso es lo que causa el que se haya detenido, el que se quieran hacer vistas públicas y el que se esté buscando una justificación para cualquier acción que surja en el Senado hoy o mañana. Bueno, en la Cámara eliminaron toda referencia directa a las pensiones y entendían que con hacer eso protegían las pensiones de los recortes que se intentaban aplicar a la misma y que en la versión original que radicó Tatito en la Cámara se permitía unos recortes. Sin embargo, cuando se evaluó el proyecto una vez aprobado en la Cámara, nos dimos cuenta de que el artículo 104, que es el corazón del proyecto, no había ninguna prohibición directa en cuanto a las pensiones. Y aquí tenemos que recordar que el propósito de este proyecto es principalmente autorizar la emisión de unos bonos especiales que sustituirían los bonos que se estarían renegociando. Y que el mercado exige que esa emisión de bonos especiales esté autorizado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico como Dios manda. Y entonces ahí pues empezaron a surgir unas potenciales enmiendas que entendíamos que esta tarde se iban a estar considerando
en el Senado para decir no tiki no Londres. Si tocas las pensiones, no cobrará efecto la autorización de la emisión de esos bonos especiales que se estarían emitiendo como parte de la reestructuración de la deuda. Y pues hemos estado pendientes todo el día para ver qué es lo que hace finalmente el Senado, si incluye esa enmienda al artículo 104. La información que tenemos también es que si el Senado introduce esa enmienda, la Cámara concurriría con esa enmienda cuando el proyecto regrese a la Cámara para que la Cámara apruebe o rechace, concurra o no concurra con las enmiendas que están planteadas ahí. ¿Algún comentario final antes de que pasemos al próximo turno? Sí, yo creo que a lo mejor sería beneficioso ponerle un poco de contexto para que nuestra gente entienda por qué es que se está discutiendo esta legislación. Y es que en el proceso que se está llevando a cabo relacionado a la quiebra de Puerto Rico ante la juez Taylor Swain, se han presentado unos planes para el ajuste de la deuda. Y esos planes incluyen el que tiene que haber cierta legislación, como tú dices, para sustituir unas obligaciones que se le llaman bonos por otras obligaciones nuevas. Los acreedores en Puerto Rico de esa deuda pues tienen distintas clasificaciones. Hay unos acreedores que son porque compraron unos bonos, que quiere decir que le prestaron dinero a Puerto Rico. Hay otros acreedores que son porque compraron ese papel a un acreedor original. Y hay unos acreedores que son los pensionados, a los cuales el gobierno tiene unas obligaciones con ellos. Y parte de ese plan de ajuste incluye todas las obligaciones que están contenidas en ese plan, digamos así, completo. Y por eso es que hay que entrar en los renglones que hemos discutido y por eso es que tú correctamente aclaras lo que has dicho sobre por qué en un plan de ajuste de deuda estamos hablando de las pensiones. Y creo que ese contexto es importante para que nuestro público pueda entender por qué estas dos cosas se correlacionan y por qué las estamos discutiendo en el mismo tema. Sí. Pues vamos entonces al segundo y último tema. La semana pasada hubo unos apagones crónicos en todo Puerto Rico. Había personas que estaban sufriendo apagones varias veces al día, todos los días. Del fin de semana para acá dio la impresión como que eso bajó un poco. Todavía hay apagones, pero ya no son por la misma longitud de tiempo, ni han afectado a cientos de miles de personas simultáneamente, porque aquí llegó el momento de que habían 500, 600 mil puertorriqueños que estaban sin luz en un momento dado. Pues ahora parece que ha amainado un poco, pero todavía es un problema grave. Y lo que se discute ahora es si el gobernador debe declarar una crisis energética en Puerto Rico o no debe hacerlo. ¿Qué me dices sobre eso, Hugo? Bueno, primero concuerdo con la premisa. La semana pasada se vivieron en Puerto Rico unos apagones continuos que yo no recuerdo época anterior que fueran así de corrido y que afectaran a tanta gente. Excepto en María. Bueno, pero María tenía una circunstancia especial, quiero decir, en tiempo que no sea huracanado, etcétera. Las excusas que se dieron, que si el sargazo, que si no hay suficiente capacidad generatriz, que si no era un problema de distribución, sino de generación, que si por esa misma razón entonces no se podía culpar a Luma, sino que era energía eléctrica. Bueno, yo creo que a la gente le importa no mucho las excusas, si son sargazo, si son petróleo, si son cualquiera. La gente lo único que sabe es, anoche yo no tuve luz desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. O ayer yo no tuve luz en la oficina desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Eso es a lo que a la gente le importa. O mi mamá que tiene que tener un respirador o una máquina tenía que darse una diálisis, pues se le tuvo que suspender. Eso es lo que a la gente realmente le importa. Yo creo que hay un gran problema y creo que es un problema que se ha acumulado por décadas. Creo que el diagnóstico lo hemos dado en este programa en varias ocasiones: falta de mantenimiento, falta de inversión, una deuda que a veces se tomaba para unos propósitos y luego no se utilizaba para los que se le decía a los acreedores que se iba a tomar la deuda. Y creo que el gobierno ya no tiene escapatoria que establecer una política pública
que atienda a esto con la urgencia, quizás declarando una emergencia energética. Pero los títulos, Kenneth, no hacen la cosa. La mera declaración de una emergencia energética no significa nada a menos que veamos cuál es el contenido de esa declaración. Yo pienso que nosotros que tenemos una política pública legislada y establecida de movernos a fuentes renovables, estamos muy atrás en eso. Creo además que no se han tomado los pasos para enmendar ese camino y llevarnos a la energía renovable. Y creo además que el modelo de negocio y el modelo económico que se ha implantado ahora con un privatizador es incompatible con ese modelo de negocio en la medida en que el negocio de ellos sea vender energía. Es contraintuitivo a sus intereses el moverse a fuentes renovables, porque mientras más gente dependa de fuentes renovables, mientras más gente se separe del sistema, menos energía eléctrica se vende, menos es el volumen de ese negocio. Pero independientemente de esto, yo creo que hay que darle una atención, esa atención tiene que ser urgente y esa atención tiene que tomar en consideración nuevas fuentes de energía y tienen que ser las de energía renovable. Mira, yo tendería a creer que sí hace falta declarar un estado de emergencia energético en Puerto Rico. Lo que ocurre es que la Autoridad de las Fuentes Fluviales, desde que se fundó en 1942, hace 79 años, ha sido la corporación pública más corrupta que ha habido en Puerto Rico. De hecho, cuando yo me gradué de Escuela de Derecho en 1980, mi primer trabajo graduado de Escuela de Derecho fue investigar la corrupción en la Autoridad de Fuentes Fluviales. Vimos un acto de corrupción, un soborno que fue pagado a una sola persona en la autoridad por 1.25 millones de dólares entonces, en los años 70, 80, que equivale como 4 millones de dólares hoy para una sola persona. Y era por la planta de ciclo combinado Aguirre, que tantos problemas y tantos dolores de cabeza ha creado en los últimos 50 años. Y, y lo que me parece es que si se declara un estado de emergencia para facilitar que se aceleren las cosas, que no se permita que se cuele la corrupción y que por hacer las cosas más rápidamente se puedan hacer actos corruptos con mayor facilidad. Así que tiendo a estar a favor de que haya una orden declarando un estado de emergencia, pero solamente si se tiene el cuidado de asegurarse que eso no incremente los actos de corrupción a los cuales nos ha tenido acostumbrados la Autoridad de Fuentes Fluviales y la Autoridad de Energía Eléctrica por cerca de 80 años. Así que, ¿algún comentario final? Yo pienso que al fantasma de la corrupción que tanto daño le hace a cualquier administración, en el caso de energía eléctrica hay que añadirle una alta politización a través de las décadas que la hizo ineficiente, que desvirtuó ciertos de sus propósitos, por lo menos en algunos de sus empleados. Y yo creo que junto a evitar la corrupción también hay que evitar la politización de esa empresa. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos a todos nuestros sintonizantes, por no decir televidentes, que nos han estado viendo esta noche, y estaremos nuevamente la semana que viene en Debatiendo Sin Filtro a través de estas plataformas de vocero.com. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.